Ya tenemos aquí a nuestro ponente, a la persona que va a ofrecer esta segunda ponencia en el día de hoy, Perspectivas económicas para el próximo año, para 2015. Va a correr a cargo de don José Ramón Díez Guijarro. Él es profesor de Entorno Económico de la IE Business School, director de Servicio de Estudios de Bankia. Además, es licenciado en Ciencias Económicas en la especialidad de Análisis Económico y Economía Cuantitativa por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Mercados Financieros por ICADE. En la actualidad es el director del Servicio de Estudios de Bankia y profesor de Entorno Económico y Análisis de AISES, el IE. Asimismo, colabora como profesor invitado con universidades como el CEU, es el director de la revista mensual Observador Económico Financiero, editada por Bankia, y autor de artículos y libros de carácter económico y financiero. Contribuye periódicamente con artículos de opinión en diversos periódicos y publicaciones, como la revista Capital o el Boletín Económico del IE. Recibimos a don José Ramón Díez Guijarro. Buenos días. Buenos días a todos. Lo primero, excusarme por el pequeño retraso. Hoy hay una pequeña descoordinación, pero prometo en esta media hora intentar presentarles nuestra visión del escenario económico nacional e internacional y, por supuesto, después contestar a todas sus preguntas o todas sus dudas sobre ello. Bueno, muchas gracias también por segundo año consecutivo por invitarme y por la presentación. Y bueno, lo que voy a intentar hacer en estos 30 minutos es repasar un poco en qué situación está la economía española, cuáles son los condicionantes de la previsión para el año que viene, sobre todo los condicionantes internacionales, y cuáles son nuestras ideas de esa previsión. Bueno, me acuerdo hace un año, cuando vine aquí por primera vez, que el mensaje ya que presentamos en aquel momento pues fue moderadamente optimista, ¿no? En aquel momento pues todavía no se había consolidado la recuperación. Yo creo que ni siquiera conocíamos el primer dato de crecimiento positivo, que fue el dato de crecimiento positivo del tercer trimestre, lo acabábamos de conocer, era una décima, era muy poquito. Y bueno, ya un poco nuestro mensaje fue optimista, ¿no? De un moderado optimismo, yo creo que es lo que decía el año pasado. Esas perspectivas se han ido cumpliendo, como ustedes saben. Desde el tercer trimestre del año pasado la economía española ha venido creciendo muy poquito el último semestre del año pasado, pero ya a ritmos más dinámicos el primer semestre de este año. El último dato conocido, segundo trimestre, fue de 0,6, un dato para mí sorprendentemente positivo. De hecho, fuimos la economía de la UEM con más crecimiento, luego vamos a ver algún gráfico. Y ahora, pues ya estamos anticipando con toda la información, por ejemplo, con la EPA que conocimos ayer y demás, el dato del tercer trimestre, y va a estar en torno a 0,4, 0,5. Entonces, bueno, lo que creo es que un año después se han cumplido esas previsiones optimistas. Un año después, el principal mensaje es que la economía española, yo creo que está ya en la senda alcista de crecimiento. Y otra cosa es a qué ritmos va a poder crecer a partir de ahora, cuál va a ser la creación de empleo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque parece que hay algo más de dudas después del verano de las que teníamos antes del verano, ¿no? Antes del verano, en ese segundo trimestre muy positivo, pues yo creo que por el comportamiento de las primas de riesgo, por la opinión de inversores internacionales, por la creación de empleo, que fue sorprendentemente dinámica en ese segundo trimestre, el feeling, las expectativas eran mejores que ahora, ¿no? Ahora, pues quizás se ha enfriado algo esa euforia, entre otras cosas por alguna señal de inestabilidad en los mercados financieros, porque lo están pasando mal algunos de nuestros socios comerciales y por tanto las dudas están en Europa, y parece un poco que se ha enfriado ese optimismo. Bueno, yo frente a eso lo que pienso es que la economía española se va a mantener en la senda de comportamiento que hemos visto en los dos últimos trimestres. O sea, lo que pienso es, y luego lo comentaré en las previsiones, que ese yo creo va a ser uno de los mensajes principales que voy a dar esta mañana, es que la economía española va a crecer a ritmos tendenciales trimestrales del 0,5 y va a mantener ese ritmo de crecimiento si no hay ninguna sorpresa muy negativa o un shock muy negativo procedente del exterior. Evidentemente, esos shocks negativos pues harían que esa previsión se redujese, pero ahora mismo nuestra opinión es esa, 0,5 tercer trimestre, y ahí
Y en esa línea vamos a ver el crecimiento en los próximos 6 trimestres, de manera que para el año que viene el crecimiento medio que nosotros esperamos estaría cerca del 2%. Nuestro previsionalismo es del 2%. Probablemente la banda que tenemos que manejar para ser conservadores será una banda entre el 1,5 y el 2%, y dependiendo de cómo sea ese contexto internacional alcanzaremos ese 2 o podemos rebajar algo la previsión. Pero seguimos pensando en que es perfectamente alcanzable ese ritmo de crecimiento del 2% para el año que viene, ¿no? Un poco en economía a veces lo que hay que hacer es en momentos de mucho ruido de todo tipo, filtrar el ruido y centrarnos en la señal. Y yo creo que la señal de los indicadores económicos todavía es positiva para España. Pero bueno, déjenme que empiece un poco por el escenario internacional, que yo creo que podemos dar también algunas ideas de cómo está siendo la recuperación, qué cabe esperar para el futuro, etcétera. Bueno, lo primero decir que el crecimiento mundial continúa siendo débil, es una recuperación atípica, más débil que en otras ocasiones, es una recuperación también desigual. Como ven ustedes ahí, las barras verdes, que son los crecimientos de los países emergentes, son bastante superiores a los crecimientos de OCDE, pero bueno, eso ya lo teníamos bastante claro desde hace años, los crecimientos potenciales tampoco son similares, pero también dentro de la OCDE pues hay diferencia, ¿no? Ahí ven cómo las barras de crecimiento, los ritmos de crecimiento de los países anglosajones, Estados Unidos, Gran Bretaña, pues son bastante superiores a los ritmos de crecimiento de la UM y Japón, ¿no? Quizás ese sea el problema, ¿no? Donde estamos regionalmente situados es en la zona en la que ahora mismo vemos más problemas, o que las grandes casas de análisis internacionales y las instituciones internacionales ven más problemas, que es Europa. Pero el resto del mundo, crecimientos, insisto, pues probablemente más débiles que en otras etapas de recuperación, pero la etapa expansiva va poco a poco quemando etapas. ¿Cuál es el problema? Pues que el balance de riesgos sobre el escenario que veíamos hace 100 meses probablemente algo ha empeorado, y sobre todo, una vez más, el mensaje ¿cuál es? Que donde ha empeorado es en Europa, ¿no? Ahí ven los datos del Fondo Monetario Internacional de la última reunión de hace 2 semanas y cómo ahora mismo lo que el Fondo Monetario asigna una probabilidad de recesión a Europa del 38%, igual que asigna una probabilidad de deflación del 29%. En el resto de zonas importantes, pues Estados Unidos mucho más bajo, en ese emergente, etcétera. De manera que, primera idea, los problemas están concentrados en Europa. Bueno, lo primero también que tengo que decir es que para mí esa probabilidad es demasiado elevada. Yo creo que el fondo, luego lo vamos a comentar, como otros organismos internacionales, propio BCE y demás, está intentando presionar a Alemania para que cambie su política fiscal, para que ponga en marcha una política fiscal más expansiva, bien bajando impuestos para que haya más consumo, bien aumentando inversión pública en infraestructura. Y realmente, pues esa presión incluye esa probabilidad de recesión muy elevada. Yo creo que la probabilidad, sinceramente, de recesión no es esa en Europa, creo que es más baja, pero sí que también hay que reconocer que Europa tiene problemas, como vamos a ver ahora. Bueno, ya saliendo un poco, para terminar con esos datos de crecimiento mundiales, hay una cosa que yo creo que tampoco nos hemos dado cuenta, o que nos hemos dado cuenta tarde, y es que esta recuperación, como también he señalado anteriormente, va a ser está siendo una recuperación diferente. Y está siendo una recuperación diferente porque los ritmos de crecimiento están siendo más bajos que otras recuperaciones. O lo que es lo mismo, para mí, el problema fundamental en la economía mundial es este gráfico. Y este gráfico lo que refleja es lo siguiente: ¿cuáles eran los crecimientos potenciales de los principales países del mundo entre el año 98 y 2008? Esos crecimientos potenciales son los rombos verdes. ¿Y cuáles son los crecimientos potenciales en la actualidad? Los cuadrados negros. Como ven, en casi todos los casos el rombo verde está por encima del cuadrado negro, y por tanto los ritmos de potenciales actuales son bastante inferiores a los ritmos potenciales de la última etapa expansiva. O lo que es lo mismo, el ritmo máximo, el ritmo medio al que van a poder crecer los países en esta etapa expansiva va a ser inferior al ritmo medio que lo hicieron en décadas anteriores. ¿Por qué? Pues por muchas razones, desde niveles de inversión en bienes de equipo bajos, niveles de productividad también bajos, quizás exceso de oferta a nivel global. Bueno, hay muchas razones detrás, pero en el fondo lo principal es esto, es decir, la política económica en el corto plazo debería centrarse, especialmente en Europa, en aumentar los ritmos de crecimiento,
coyunturales a corto plazo, pero sobre todo la política económica debería centrarse en países como Europa y también, por qué no decirlo, en España, a aumentar esos ritmos de crecimiento potenciales. Es difícil, porque esto significa realizar reformas de oferta, reformas estructurales, cambiar y mejorar el tejido económico, estimular a los emprendedores, etcétera, 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 ¿no? En países como Francia e Italia, pues luego lo veremos o luego lo comentaremos, pues todo esto va retrasado. Entonces, un poco esta es la parte, digamos, negativa de nuestra visión del escenario global. Estamos en un mundo que va a crecer menos a lo que estábamos acostumbrados en décadas anteriores porque los crecimientos potenciales son inferiores. ¿La parte positiva cuál es? Pues que pese a todos esos nubarrones que estamos viendo desde el verano, todos esos mensajes bastante negativos, nuestra opinión es que en 2015 el crecimiento mundial va a ser más elevado que en 2014. Es una opinión nuestra, pero también es una opinión del Fondo Monetario, etcétera. ¿Por qué? Pues básicamente se pueden ir al gráfico de la derecha y ahí que veríamos la descomposición del crecimiento mundial año tras año entre las grandes zonas económicas. ¿Quién aporta crecimiento a ese crecimiento mundial? Y como vemos en ese gráfico, la parte verde de la barra, Estados Unidos, y la parte negra de la barra, Asia emergente, suman un 48% del PIB mundial, pero han estado aportando entre un 65 y un 70% del crecimiento mundial en los últimos años. Como tenemos pocas dudas de que Estados Unidos va a volver a crecer a ritmos entre el 2,833, Asia emergente entre el 5 y el 5,5 el año que viene, pues prácticamente el 60 o el 70% del crecimiento mundial está hecho. O lo que es lo mismo, la probabilidad de una recesión mundial, como en algún momento de las últimas semanas parece que han interpretado los mercados que podía ocurrir, pues nosotros le asignamos, insisto, una probabilidad a eso muy baja, ¿no? Luego ya, si el crecimiento mundial el año que viene se sitúa en el 3, en el 3,2 o en el 2,8 dependerá del resto del mundo, ¿no? Dependerá de lo que haga Europa, dependerá de lo que hagan otras zonas emergentes, de lo que haga Oriente Medio, de lo que pase con el precio del petróleo y alguna cosa más. Pero, insisto, el segundo mensaje es probabilidad muy baja de recesión mundial. Bueno, entre otras cosas, y no voy a detenerme mucho en esta parte porque los datos en Estados Unidos son muy buenos, ¿no? Ahí vemos alguna encuesta empresarial que anticipa muy bien crecimiento, como el ISM, manufacturero y el resto de sectores, bueno, hasta niveles de 60, compatibles con crecimientos en Estados Unidos entre el 3 y el 4. La creación de empleo, también, 2014 podría ser el mejor año desde el 99. Bueno, yo creo que en Estados Unidos ahora mismo hay pocas dudas, insisto, de que la actividad está en la zona claramente expansiva y la única duda, quizás, para Estados Unidos es otra, que muchas veces no caemos en ella, y es que la recuperación de Estados Unidos empezó en el 2009. Entonces ya 2009, 10, 11, 12, 13 y 14, 6 años de recuperación. Las recuperaciones medias, el ciclo medio expansivo en Estados Unidos suele durar entre 6 y 8 años, ¿no? Quizás el riesgo es de que entre en una fase de madurez rápidamente la economía americana y eso lleve una desaceleración en un par de años de la economía mundial. Pero bueno, ahora mismo nosotros a eso también le asignamos una probabilidad baja porque hemos analizado una serie de indicadores y la mayoría de esos indicadores, tipos reales, inflación, diferenciales de crédito, output gap, etcétera, nos dan que la economía americana estaría en la zona de recuperación o de expansión sostenible y, por tanto, nuestra opinión es que todavía le quedan entre 2 y 3 años de expansión como mínimo, ¿no? Eso no significa, y luego ya hablaremos de tipos de interés, que la Reserva Federal, ante esta fotografía, con crecimientos dinámicos, tasas de paro bajas, por debajo del 6%, no vaya a subir los tipos de interés en los próximos 12 meses. Nosotros pensamos que lo va a subir y, por cierto, se le va a venir bien a Europa por una cosa que comentaré después. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Pues que nosotros, pues realmente con quien tenemos relaciones económicas es con Europa. En Estados Unidos tenemos intercambios comerciales que tenemos, los flujos que tenemos de todo tipo, pero con quien tenemos relaciones económicas es con Europa. Y claro, si vemos el gráfico de la derecha, pues la verdad es que es para deprimirse un poco, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho la economía americana desde el inicio de la recesión y cómo lo ha hecho la economía europea, ¿no? Aquí hay varios mensajes, ¿no? El primero, evidentemente, utilizando números índices, base 100 en el primer trimestre de 2008, cuando se inicia la crisis, lo que vemos es la recesión fue muy parecida en Estados Unidos y Europa. Fue muy parecida, hubo una contracción de la actividad, un ajuste de la demanda interna, pero desde ese primer trimestre de 2009 Estados Unidos empieza a crecer y ahora mismo los niveles de PIB estarían un 8% por encima de niveles de antes de la crisis. Es decir, Estados Unidos ha recuperado todo el PIB perdido. Y además su demanda interna, su inversión, gasto público, pues fíjese, también están como 5 puntos por encima de los niveles de antes de la crisis. Bueno, por contra,
¿Dónde está la UEM? Pues la UEM está todavía en niveles inferiores a los del inicio de la crisis. Es decir, 6, 7 años después, porque yo creo que más bien la crisis empezó en verano de 2007, Europa todavía está produciendo pues entre un 2 y un 3% menos de lo que lo hacía entonces. Es decir, estamos muy cerca de la década perdida. Me acuerdo del 2008-2009. ¿Puede haber una década perdida? Pues para Europa, desde luego, sí. Y lo que es peor, y fíjense en la demanda interna. La demanda interna no solo es que esté 6 puntos porcentuales por debajo de los del inicio de la crisis, sino que está prácticamente en mínimos. De manera que la escasa recuperación que ha tenido la UEM se ha debido a demanda externa. Bueno, esto es importante porque, claro, los mensajes son el año que viene Europa otra vez se tiene que recuperar vía demanda externa, ¿no? Alemania tiene que seguir exportando mucho fuera, pese a que tiene ya superávit de balanza por cuenta corriente equivalentes al 7% del PIB. Nos va a ayudar el ajuste del tipo de cambio, probablemente el dólar se va a apreciar algo frente al euro y, claro, ante esto, pues no me extraña que los americanos digan, está muy bien, nosotros podemos aportar demanda externa, podemos permitir que nuestra divisa se ajuste y nos podéis vender más, pero es que vuestro problema no es solo de demanda externa. Fíjense ustedes cómo tienen la demanda interna, ¿no? En ese sentido, pues está claro que el mix de política económica tiene que cambiar en Europa, ¿no? Política monetaria que se ha llegado a su límite, lo voy a comentar ahora, política fiscal, reformas de oferta, Francia e Italia pues deberían avanzar, evidentemente, pero en política fiscal pues Europa tiene que repensar, bien sea a través del plan Juncker, 300.000 millones en obra pública, bien sea ante una relajación de los objetivos de déficit público en los próximos 2 años y, sobre todo, bien sea a través de que los países que tienen capacidad, que tienen equilibrio presupuestario y que tienen, además, problemas con la calidad de sus infraestructuras, etcétera, como ha dicho el Fondo Monetario Internacional en los últimos informes, es decir, Alemania, pues deberían hacer una política fiscal más expansiva. El problema de Europa es doble. Este es el bajo crecimiento, pero es que, además, esa política fiscal expansiva, que, por ejemplo, debería conllevar en Alemania, pues, por ejemplo, aumento de salarios, bajada de impuestos y demás, también es importante por otro motivo. No solo es que Europa no crezca, es que, además, Europa no crece y lo hace con una inflación muy baja, ¿no? Ese es el segundo problema de Europa, ¿no? Que ahora mismo la inflación europea está en la zona del 0,4 y cuando la media está en el 0,4, eso significa que hay países que están por encima, evidentemente Alemania, 0,7 y 0,8, pero hay países como el nuestro y otros países, 6 en total el último mes, donde los precios caen. No digo que eso sea un proceso deflacionista, ni que haya deflación, porque deflación es otra cosa, es un periodo muy largo y continuado de bajadas de precios, pero sí que los precios empiezan a estar en zona peligrosa. De manera que vital también para el año que viene es que la inflación media europea suba 5 o 6 décimas hasta la zona del 0,9, 1%. Eso significa que los países de Centro Europa deberían tenerla en 1,5 para que nosotros, moviéndonos hacia la zona del 0,5, 0,6, podamos seguir teniendo un diferencial negativo de inflación frente a esos países con los que debemos seguir recuperando competitividad. Pero bueno, esto es importante porque bajo crecimiento y baja inflación significa bajo crecimiento nominal. Y ese bajo crecimiento nominal para países endeudados como el nuestro es un problema, porque los procesos de desapalancamiento, y luego lo veremos, pues evidentemente se facilitan cuando el denominador del ratio de deuda pública en porcentaje de PIB nominal crece. Si el denominador crece bastante, pues hombre, tienes que controlar el numerador, pero eso te va a ayudar. El problema es desapalancarse prácticamente sin crecimiento nominal. Bueno, no me voy a detener en esto mucho, el BCE, lo que ha hecho en los últimos tiempos, etcétera. Bueno, básicamente situar los tipos cero y situar algún tipo de interés en negativo, precisamente el tipo de los fondos, del exceso de fondos que tenemos los bancos en las cuentas del BCE con respecto a los coeficientes de caja, etcétera. Es decir, ahora mismo el que tenga exceso de dinero, los bancos que tengan exceso de dinero en Frankfurt tienen que pagar, ¿no? Hay un tipo negativo que eso es el de las facilidades de depósito. Esto no lo había hecho nadie en el mundo, quitando el Banco de Dinamarca, ¿no? Los tuvo ahí como 9 o 10 meses, pero nadie había llegado a penalizar, insisto, los excesos de liquidez de los bancos en cuenta. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Bueno, pues aumentar balance es su objetivo, comprar una serie de activos, por ejemplo, cover bonds o cédulas hipotecarias, titulizaciones de activos, titulizaciones empresariales, ABS y demás, y lo que quedaría para el BCE, ya le queda poquito, con tipos cero, es comprar deuda pública, ¿no? Un quantitative easing a la americana. Eso lo vemos más complicado por los precios que tienen a los bonos. Comprar esto a este precio sería un riesgo para el balance y sobre todo por la posición alemana. Yo creo que ahí va a ser muy difícil quebrar la oposición de los países del centro de Europa. Bueno, pero ¿qué es lo que ha dicho Draghi? Oiga, es que
la política monetaria, los tipos de interés, pues ya se ha utilizado casi en su totalidad, ¿no? Lo último ha sido, como les he dicho, esos tipos casi cero, o esas subastas de liquidez a los bancos, los TLTRO, que nos ha dado el último mes y que podemos ir otra vez en diciembre a por más liquidez a cambio de que los bancos los utilicen prestando a empresas, ¿no? Bueno, pues con eso ya prácticamente ha terminado. Y lo que ha dicho Draghi es, esto no es un problema solo de política monetaria, ¿no? Como he dicho antes, la política fiscal tiene que hacer más cosas y también en Europa tenemos un problema, como he dicho antes, de crecimiento potencial, de oferta. Países que prácticamente no han hecho reformas en los últimos años, por ejemplo Italia y Francia, pues tienen que hacerlas. Y ahí está un poco la lucha, ¿no?, ahora mismo en Europa, ¿no? Y esto va a depender también del crecimiento europeo el año que viene y insisto de que los crecimientos en España se sitúen más cerca del 1,5 y del 2. Porque al final, claro, los franceses e italianos le dicen a Alemania, empieza tú con el gasto público, y Alemania dice, no, yo no voy a empezar hasta que vosotros empecéis a dar señales de reformas, porque lleváis muchos años prometiéndolas y no haciéndolas, ¿no? Yo creo que al final la sangre no va a llegar al río y que va a haber acuerdo, evidentemente, pero también hay que decir que hasta que se llegue al acuerdo y hasta que estas medidas impacten en actividad, pues va a pasar un tiempo y, por tanto, el año que viene el crecimiento en Europa no va a ser muy dinámico, lo vamos a tener pues en la zona del 1%. Bueno, para terminar, una cosita más, el escenario internacional, y es, hay una cosa que nos va a ayudar y que está incorporada en nuestras previsiones, y es que pensamos que el tipo de cambio euro-dólar se va a acercar a la zona de 1,2, tendremos en el 1,26, 1,27, se va a acercar a 1,2, incluso puede situarse por debajo del 1,2. Yo creo que eso es importante también porque para nuestras empresas esos tipos de cambio en los mercados donde se compiten dólares, pues por debajo del 1,2 yo creo que eso nos da una ventaja competitiva adicional importante, ¿no? Y creo que en un contexto de política monetaria, el BCE todavía aflojando y la Reserva Federal probablemente subiendo tipos el año que viene, es muy difícil contener ese movimiento del dólar hacia esa zona de 1,2, incluso 1,15. Bueno, a continuación, pues lo que voy a hacer es hablar de economía española, ¿no? Bueno, en este contexto, ¿cómo vemos a la economía española? Bueno, nosotros pensamos, como he dicho al principio, que los fundamentos subyacentes en el escenario se mantienen, ¿eh? Hay nuevos riesgos, no solo de índole económica, pero creemos que los fundamentos subyacentes en el escenario se mantienen y que además hay factores positivos que van a ayudar el año que viene. Primero, rebaja fiscal, que evidentemente va a dar un impulso a la renta disponible de las familias y al consumo. Nosotros no somos demasiado agresivos con la previsión de consumo para el año que viene, pero sí que por lo menos el crecimiento del consumo va a repetir el de este año. Si este año va a crecer cerca del 2, pues el año que viene lo vemos en 2,1, 2,2. Por el lado del sector público también vemos que la política fiscal va a ser menos restrictiva, evidentemente por todo este contexto europeo, ¿no? Ahora resulta que España es casi como el alumno aventajado de los ajustes y, bueno, con todas las miradas centradas en Francia e Italia, pues yo creo que, sinceramente, vamos a podernos tomar un respiro y eso no significa que no vayamos a cumplir el objetivo de déficit el año que viene. Yo creo que lo vamos a cumplir, pero esa rebaja de impuestos y algo más de inversión en obra pública y demás, pues van a añadir varias décimas al PIB. Y por último, depreciación del euro. Insisto, para nosotros es importante, no hay que infravalorar esto. La depreciación del euro también puede añadir un par de décimas. O sea que ahí estaríamos en esas 5 o 6 décimas que vemos más de crecimiento para este año. ¿Hay riesgos? Desde luego, hay riesgos en el escenario internacional, como he dicho, aunque para nosotros el riesgo más importante es que se frenen los procesos de ajuste interno en competitividad. Luego vamos a ver algún gráfico. Creo que las mejoras de competitividad de España son muy importantes, gracias a una mejora de productividad y una moderación salarial. Nuestros costes laborales unitarios han evolucionado de forma muy positiva y yo creo que esa tendencia no deberíamos quebrarla, deberíamos seguir ahí, ¿no? ¿Y cuáles son las claves? Evidentemente también hay aspectos no económicos, incertidumbre política y elecciones en 2015, etcétera. Bueno, eso es difícil de valorar. También hay que decir que ahora mismo, pues sobre todo, quien nos importa que esto empiecen a cotizarlo negativamente, que son los mercados financieros, los inversores internacionales, de momento no lo están cotizando negativamente. Pueden estar preocupados, pueden preguntar y nos preguntan, pero fundamental para nosotros es el mantenimiento del clima de confianza de los inversores internacionales. A veces sorprende lo que opinan los inversores internacionales sobre la situación de la economía española. Nosotros cuando hablamos con ellos, pues evidentemente intentamos vender nuestro producto, que es el de todos, ¿no? Vendemos las reformas, vendemos las ganancias de competitividad, los buenos datos de crecimiento comparados con nuestros competidores, pero a veces nos sorprende que ellos son incluso más optimistas sobre economía española que nosotros, ¿no? Entonces eso hay que mantenerlo y es vital. ¿Por qué? Porque economía española es una economía que uno de los problemas que tiene, aparte de esa
baja competitividad, que poco a poco la estamos recuperando, es que entramos en esta fase de recuperación con un endeudamiento tremendo. Y ese endeudamiento, sobre todo externo, como luego veremos en un gráfico, implica que debemos seguir recibiendo flujos internacionales, bien sean activos, comprando activos reales, activos financieros, etcétera. Bueno, el comportamiento de exportaciones va a ser clave, no me voy a detener mucho más en ello. En los últimos meses el saldo comercial está evolucionando algo peor que a principios de año. Bueno, y esto tiene una explicación. Se han enfriado algo las exportaciones, no puede ser de otra manera, ante esos malos datos de crecimiento en Europa, y sobre todo las importaciones han rebotado cuando se ha recuperado la demanda interna, ¿no? En cuanto se recupera consumo e inversión, las importaciones de bienes de consumo y bienes de inversión, de capital, pues se recuperan, ¿no? En el medio plazo creemos que todavía hay margen de mejora y que, sobre todo por el lado de exportaciones, podemos ver datos mejores o bastante positivos el año que viene. Bueno, respecto a ganancias de competitividad, lo que les decía anteriormente, ¿por qué hemos visto esa buena evolución quitando los últimos meses del saldo comercial de exportaciones y demás? Pues por esto, por el gráfico a la izquierda y sobre todo por el gráfico a la derecha. Nuestro tipo de cambio efectivo real y, por tanto, la competitividad de la economía española frente al exterior, frente a la OCDE, pues miren ustedes, después de esa pérdida tremenda que se produce entre el año 2002 y 2008 empieza a recuperarse. ¿Y eso dónde se ve? ¿Cuál es la variable que resumiría esa recuperación de competitividad? Gráfico a la derecha, los costes laborales unitarios. Fíjense, en el caso de dos países donde, desgraciadamente, hemos tenido que hacer unos ajustes muy intensos, como España e Irlanda, cómo los costes laborales unitarios desde el año 2008 alcanzan un punto de inflexión y empiezan a mejorar, a bajar de manera importante. Y sobre todo esto hay que compararlo con lo que hacen nuestros vecinos. Nuestros costes laborales pueden bajar, pero si bajan más los de nuestros competidores, pues no hemos ganado en términos relativos una situación favorable. Lo que aquí vemos, sin embargo, es que mientras nosotros hemos ajustado nuestros costes laborales unitarios, Italia y Francia seguían aumentando esos costes laborales unitarios y, por tanto, en ese sentido, pues estamos en una situación muy ventajosa. Fíjese abajo, Alemania, ¿no? ¿Por qué compite? ¿Por qué exporta mucho Alemania? Por muchas razones, pero entre ellas, pues a raíz de las reformas al principio de la década pasada, fíjense cuál ha sido la evolución de sus costes laborales unitarios. Bueno, respecto a esto, estos sacrificios, pues luego tienen su traducción en buenos datos de exportaciones y en que las empresas españolas lo están haciendo muy bien fuera de nuestras fronteras en los últimos años, ¿no? Los datos son conocidos, pero hay que repetirlos, ¿no? Fíjense ustedes ahí el número de empresas españolas que exportaban en 2013 y en 2008. Prácticamente aumenta el número de empresas exportadoras en un 55%, ¿no? Prácticamente hay 50.000 empresas más exportando. Cuando tú eres más competitivo, cuando tus costes laborales evolucionan bien, pues tú vendes fuera. Evidentemente también se vende más, porque en una situación de crisis pues hay que buscar mercados externos, porque los mercados internos estuvieron muy flojos durante muchos años, pero también, evidentemente, es ya algo que más que coyuntural pensamos que ha venido para quedarse y que vamos a ver cómo este proceso va avanzando en los próximos años. Además, estamos exportando a muchos más países. Fíjense, el año pasado, donde los incrementos de exportaciones fueron más apreciables, países como Arabia Saudí, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, es decir, no son precisamente los países de nuestra área geográfica. O en el gráfico de la derecha, por distribución geográfica de exportaciones de mercancías, como la UM, de representar un 62-64, ahora representaría la cuota un 48%, y fíjense, zonas como África, donde ya exportamos 6-7% de nuestras ventas totales al exterior. Por tanto, estamos más empresas exportando a países diferentes, sectores diferentes, etcétera. Lo que les decía antes, ¿y esto por qué se produce? Por la buena evolución de los costes laborales unitarios desde el 2010-2011, ¿no? Yo creo que se lo comentaba el año pasado, ¿no? Quizás lo sorprendente no es el ajuste de costes laborales de los últimos años, sino que en 2008-2009, ya con una crisis importante en la economía española, los costes laborales unitarios todavía en esa época estuviesen subiendo a ritmos del 4 o del 5%. Esa mejora de costes laborales se ha producido por mejoras de productividad, que por cierto en los últimos meses esa productividad, sobre todo por un efecto cíclico importante, ¿no? Cuando se destruye mucho empleo suele aumentar productividad, pues ha empezado a bajar, y por la moderación salarial. Bueno, a partir de ahora, evidentemente, la ecuación es clara. A la pregunta de
si se pueden subir salarios, bueno, dependiendo en qué sectores y en qué empresas y dependiendo sobre todo de la evolución de productividad, ¿no? Yo creo que el mensaje es ese, siempre que la productividad mejore, por supuesto, si la productividad no mejora, pues evidentemente hay que mantener la competitividad. Y ya para terminar esta parte, y les cuento las previsiones muy rápidamente. Bueno, por último, otra de las ideas para mí importantes de economía española es el gráfico de la izquierda, ¿no? Esa es la diferencia entre el ahorro y la inversión interna de España, lo que es lo mismo el superávit o el déficit de balanza por cuenta corriente, ¿no? En el año 2008 teníamos un problema, invertíamos como un país emergente 300.000 millones al año y ahorrábamos como un OCDE 200.000, esa brecha 100.000 millones que no ahorrábamos suficiente para invertir, ¿qué había que hacer? Pedir al exterior. Pedir al exterior año tras año pues ha supuesto que los niveles de deuda externa en la economía española son muy importantes. ¿Con qué nos encontramos ahora? Pues que hemos tenido que cerrar esa brecha porque de repente a partir de 2008 ya no entraban con esa facilidad los flujos financieros internacionales mediante un ajuste tremendo de la inversión o lo que es lo mismo mediante una recesión importante de la economía española. Y ahí tenemos ahora una inversión que estaría en niveles de 17,8 del PIB, por ejemplo Alemania tiene un 17, su objetivo es subirlo al 20 y un ahorro que estaría como en el 18,2. Bueno, ni tanto ni tan calvo, niveles del 30% de emergente eran excesivos para la economía española. Para aumentar nuestro potencial de crecimiento creo que es importante que esos niveles de inversión que tenemos ahora en el 18% pasen al 22-23, es decir, como 50.000 millones más de inversión al año. Pero eso sin tener que volver a pedir fondos al exterior, o lo que es lo mismo, ese aumento de inversión debería venir acompañado de un aumento del ahorro hasta esa zona, 22-23, para seguir manteniendo ese saldo positivo de balanza por cuenta corriente. Bueno, no me voy a detener en los temas de endeudamiento porque se los acabo de comentar. El problema de la economía española es este, ¿no? Nuestra deuda externa neta es muy elevada, es casi un 100% del PIB. O sea, esto es lo que debemos al exterior, ¿no? Y esto implica, entre otras cosas, que la prima de riesgo, el coste financiero de la deuda, la credibilidad que tiene la economía española frente a los inversores internacionales es fundamental. Si debemos todo esto fuera, pues más nos vale mantener esa credibilidad para que los flujos sigan entrando en nuestro país y nos sigan refinanciando esa deuda externa que evidentemente solo se va a poder ir reduciendo poquito a poco con superávit tras superávit de la balanza por cuenta corriente o con un ahorro por encima de la inversión interna durante varios años. Bueno, alguna idea más sobre endeudamiento, decir que, sin embargo, el desapalancamiento en el caso de hogares y empresas pues está avanzando bastante en los últimos años, ¿no? Ahí tienen en puntos porcentuales de PIB, como la deuda de los hogares, pues habría bajado en casi 10 puntos, algo más en el caso de la deuda de empresas no financieras, es decir, la economía española, miramos como miramos, pues está en pleno proceso, sobre todo el sector privado, de desapalancamiento. Aquí también decir lo mismo, creo que ese proceso no se ha terminado, porque si vemos aquí empresas y hogares, el crédito lo que representa entre PIB, el crédito bancario, pues con ese esfuerzo de desapalancamiento todavía estamos por encima de la media de la UEM, ¿no? Entonces algo más se van a tener que desapalancar los agentes. Y bueno, no me quiero extender mucho más. Voy a resumir muy rápidamente en 3 minutos las previsiones. Para la economía mundial, lo que les decía anteriormente, pensamos que puede haber una mejora en los ritmos de crecimiento del 2,5 hasta el 3, muy centrada en Estados Unidos y emergentes. En UEM, el año que viene, no somos muy optimistas, pero sí creemos que puede haber también algo más de crecimiento, del 0,7 al 1,1, entre otras razones porque para la economía española pues va a crecer cerca del 2%. Ese yo creo que es el mensaje fundamental con el que empezaba mi intervención y con el que casi voy a terminar, ¿no? En el que somos moderadamente optimistas sobre los ritmos de crecimiento de la economía española. Creemos que la velocidad ahora mismo tendencial está entre más 0,4 más 0,5 en crecimiento trimestral, entre 1,5 y 2% en crecimiento medio para el año que viene, dependiendo de cómo venga la economía internacional, la aguja se acercará más al 2 o al 1,5, pero esto nos va a permitir seguir creando empleo, seguir creando alrededor de 250 o 260.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, en afiliación algo más, 350.000, y poco a poco pues ir saliendo de la crisis, ¿no? La composición sí que va a ser diferente del crecimiento, la demanda externa, ese efecto positivo, como he dicho anteriormente, de aportar mucho crecimiento la etapa de crisis, pues en cuanto a las importaciones han rebotado, pues esa demanda externa ya va a estar bastante equilibrada en el horizonte de previsión en los próximos 6 trimestres y vamos a ver, sin embargo, una demanda interna que va a aportar casi todo el crecimiento.
Ahí tienen el cuadro macro, pues lo que les decía, consumo de hogares pensamos que va a crecer a ritmos del 2, formación bruta de capital fijo 3,1, con bienes de equipo mantendrán dinámicos 7,5, exportaciones creemos, somos moderadamente optimistas que vuelven a crecer el año que viene a ritmos del 5,6. Y bueno, en empleo lo que les decía, puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 240.000, puestos de trabajo reales, ¿no? Con tiempo parcial y demás, pues por encima de 300, 340, 350.000. Cuanto a políticas monetarias, pues esto es lo que piensan los mercados, los implícitos de mercado, un poco es nuestra idea, ¿no? Tanto Banco de Inglaterra como la FED van a subir tipos el año que viene y eso puede inyectar algo de inestabilidad en algunos momentos a los mercados y, sin embargo, ni BCE ni Banco de Japón los van a subir probablemente hasta el año 2016-2017. Por cierto, sería una buena señal que el BCE, porque me pregunta, ¿y si el BCE sube tipos en 2016? Digo, pues sería una señal buenísima. Si el BCE pudiese subir tipos en 2016 es que la coyuntura europea se habría arreglado y que estaría creciendo Europa pues más cerca del 1,5% que del 1%. Y nada más, si tienen alguna pregunta ahora o después, pues encantado de contestarlas. Vamos mal de tiempo, pero en este caso, si hay un par de personas que quieren hacer alguna pregunta, tenemos a nuestras azafatas a su disposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues yo creo que ha quedado esas perspectivas de cara a 2015 bastante claras. No son ni ilusionantes completamente, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Yo creo que sí. O sea, no son ilusionantes, depende con quién nos comparemos. Ya las firmaría Francia, Italia y algún país más europeo esos ritmos de crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que en un contexto como el actual hay que valorarlo positivamente. Pues muchísimas gracias a don José Ramón Díez Guijarro, director del Servicio de Estudios de Bankia. Es la ponencia que hemos tenido y vamos rápidamente con una nueva ponencia. Gracias.